Muy buenas tardes, compatriota. Gracias por acompañarnos en la escoba.social. Cuando tenga gusto, visítenos en nuestra página web en www.laescoba.social. Allí usted podrá ver nuestros comentarios, ver nuestros videos y escuchar nuestros podcasts. La seguridad es un tema del que se habla mucha paja desde hace decenios. Pero yo hoy quiero señalar claramente que el Partido Liberación Nacional y en especial Antonio Álvarez de Santi, Laura Chinchilla y los Arias Sánchez nunca han tenido interés en solucionar seriamente el problema de la inseguridad y de la impunidad. En diversas manifestaciones de su servidor he señalado lo que hizo Laura cuando fue diputada, cuando fue vicepresidenta de Óscar Arias y ministro de Justicia, que lo único que hizo fue poner un aparatillo para bloquear llamadas telefónicas de tecnología antigua, no la que existía en ese tiempo, y aquel proyecto de ley perverso que había presentado cuando fue diputada. A Toño Álvarez de Santi le puedo señalar que nunca fue capaz de promover o aprobar ninguna reforma a la legislación penal de las que fueron propuestas en 1995, todo lo contrario. Y ahora vemos que ya Liberación Nacional se tiró a la calle. Recuerden ustedes que hay un voto muy importante para los Arias ahí en Cuestemoras, que es el voto de la defensora del narcotraficante que fue el tesorero de la campaña de 1996 de Óscar Arias. Ese narcotraficante al que Óscar Arias puso como su delegado en el Banco Centroamericano de Integración Económica, ese narcotraficante al que defendió la diputada que usando o abusando de su credencial de legisladora va a visitar a los pobrecitos asesinos como uno de sus clientes. Vean qué interesante, hasta dónde llega la politiquería de Cañal del Partido Liberación Nacional, que desde la Casa Presidencial, don Rodrigo le pide al presidente de la Asamblea, vamos a ver, don Rodrigo el presidente de la República, no el Rodrigo que se cree el presidente de la República y es el diputado presidente, que no nombre a la exdefensora del narcotraficante, a la defensora de asesinos, a la suegra de un bufete muy importante que tuvo mucho que ver en la campaña y el financiamiento del partido de Fabricio, a la suegra y a la mamá de otras abogadas y abogados. Qué bonito tener una mamá suegra de diputada que va a ver clientes del bufete a la cárcel. Qué bonito tener a una diputada a la que le piden que vote por las chanfainas de los politiqueros de Liberación a cambio de echar a perder todos los proyectos de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Al presidente de la Asamblea, que se cree el presidente de la República, lo estamos viendo. Y por supuesto que comparto lo dicho por el presidente Chávez Robles, pero también por el diputado Leslie Bojorges. Qué bueno su video, don Leslie,
cómo encara directamente a Arias y le dice que si va a ser capaz de nombrar a esta señora como presidenta de la Comisión de Seguridad. Hoy sale en el diario Extra una declaración de esta legisladora diciendo que uno de los proyectos que hay en esa comisión no puede pasar porque se requiere de una asamblea constituyente. Por Dios, qué manera de ser abogada de delincuentes condenados por tráfico de drogas y por asesinato. Qué manera de ser al mismo tiempo legisladora y ahora casi que se siente magistrada de la Sala Cuarta porque dice que la reforma a la Constitución propuesta por varios diputados para extraditar nacionales vinculados al crimen organizado no se puede aprobar en asamblea. Quiere decir que Rodrigo Arias está haciendo un triple juego, cosa que no es rara, de poner a Gloria ahí para que no pase la extradición de nacionales del crimen organizado y por otro lado sale hablando paja. Veamos, compatriotas, hasta dónde llega la politiquería de Cañal con la integración de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Dicho sea de paso, los proyecticos que hay ahí son proyectos paliativos, son proyectos Alka-Seltzer, son mínimos proyectos, porque el frío no está en las cobijas, el frío no está en las cobijas. El gran problema de inseguridad, de victimización en este país no son esos parchecitos, no es como ahora una parte del Poder Judicial también se opone a que se sancionen a los que introducen teléfonos celulares en las cárceles, instrumento, arma letal criminal para controlar el sicariato y los grandes fraudes electrónicos. Y dice un sector de la Corte que no, que se oponen porque no hay presupuesto para eso. Oiga, hablemos del presupuesto de la Corte, hablemos de lo que está pasando en la Corte, hablemos de cómo opera una prensa canalla que hay en el organismo de investigación judicial, que se rige por todos los principios de la prensa canalla, que cuando se trata de noticias que tienen que ver con funcionarios involucrados en crímenes graves o de funcionarios con parientes involucrados en crímenes graves, no hay fotos, no avisan de allanamiento, no hay videos, no hay comunicados. Yo señalo al exministro Pac, que es el que manda en el OIJ, Michael Soto, no se ve por ningún lado, excepto cuando va a visitar a sus diputados amigos a la Asamblea Legislativa a la par de Patricia Solano Castro, la presidenta de la Comisión de Transparencia de la Corte. Usted, Michael Soto, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no divulgaron nada de la defensora pública de Heredia involucrada en un delito contra la propiedad? ¿Por qué no divulgaron nada del fiscal de Turrialba? ¿Por qué ocultaron por una semana hasta que este servidor los echó al agua el secuestro en el que está involucrado el hijo de una señora de la cúpula de la Corte Suprema de Justicia? Usted, Michael Soto, maneja el OIJ como lo había manejado desde antes de ser el ministro de Seguridad de Carlos Alvarado. Igual pasa ahora con el otro gran consultor sobre la seguridad, otro este no fue director del OIJ, creo que fue subdirector, pero no le dieron chance porque Paco se lo echó y le dieron brete en el gobierno de Luis Guillermo Salís y después por default, fue ministro de Seguridad y ahora es el gran vocero
sobre los temas de seguridad. El OIJ nos ha dado candidatos a la presidencia, nos ha dado ministros, nos ha dado funcionarios, algunos muy buenos, otros absolutamente politiqueros. Hay prensa canalla en el OIJ y ocultan información, y por supuesto, como es una agencia de noticias tan productiva, pues la gran prensa canalla llena sus noticieros, sus páginas y sus pantallas con aquel chorro de datos. O casi siempre, como el canal de Nacho, va a todos los allanamientos. Qué interesante. Pero ¿dónde está el gran truco de los políticos del OIJ y de los políticos de la Corte Profunda y de los políticos de Liberación Nacional? En que nos ocultan desde hace decenios cuál es el gran factor que genera la inseguridad en Costa Rica. La injusticia social, la mala educación, el desempleo, los traumas de los asesinos y de los delincuentes. No, la terrible impunidad que genera un poder judicial aislado de la sociedad civil. Un poder judicial que esconde las estadísticas. Me extraña, y lo repito otra vez, que el ministro de Seguridad no quiere enseñar esos números. Yo le pregunto a don Mario, de esos miles de aprehendidos que usted le da al Poder Judicial, ¿a cuántos condenan? Vea lo que le pregunto, no a cuántos les decretan la prisión preventiva, porque eso realmente es otro tema. No, a cuántos condenan. Y la Corte que se queja de los costos para llevar procesos por el delito de introducción de celulares a las cárceles, ¿por qué no nos hace números y nos dice cuánto nos cuestan las sentencias condenatorias de los pocos reos que son encontrados culpables en la administración de justicia penal? Ahí está el problema. Desde hace 30 años, los carabineros de Chile, los asesores israelitas, los asesores norteamericanos han informado al Ministerio de Seguridad Pública que mientras el aparato judicial esté taqueado y desconectado de la realidad criminológica y victimológica del país, no hay ejército capaz de controlar a la delincuencia. Ustedes, los del OIJ y los de la Corte Profunda, saben muy bien que hay cantidad, miles de casos que no se pueden llevar a juicio. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las investigaciones? ¿Qué pasa con la impunidad? De cada 100 homicidios, ¿a cuántos condenan? De cada 100 robos, ¿a cuántos condenan? De cada 100 violaciones, ¿a cuántos condenan? Dentro de unos días les voy a enseñar los numeritos de 10 años para que ustedes vean que ahí está el problema. ¿Y cuál es la solución? Una sola. El Poder Judicial es un monstruo. El Poder Judicial es anormal. El Poder Judicial es el leviatán de esta república, incapaz de darle a este país una justicia pronta y cumplida en ningún nivel, menos en el penal. Y usted, presidente de la Asamblea, casi me embarco y digo como usted, presidente Arias Sánchez, no quiere que el problema de la inseguridad y de la impunidad se resuelva. Tan caro es el voto de la exdefensora del tesorero narco de la campaña del 96 de su hermano. Tan caro es el voto de esa señora que va a los penales a buscar a sus clientes asesinos, a los pobrecitos asesinos que sufren tanto en la cárcel. Este país está muy claro. Somos dos clases de pensamiento ciudadanos. Los que pensamos en las víctimas y nos solidarizamos con las víctimas,
y los que hacen negocio con los criminales, especialmente algunos bufetes que no tienen ningún filtro ético excepto el de las cuentas bancarias. Buenas tardes, compatriotas. Señora de Sánchez, sálgase del cañal politiquero.